El 11 de enero de 2010, la holandesa Heineken anunció que compraría el negocio cervecero de FEMSA por miles de millones de dólares. En ese paquete iba una planta en Orizaba, Veracruz, y las marcas que ahí nacieron: La Superior, La Sol, La Nochebuena. Ese día, sin despedir a un solo obrero y sin apagar un solo horno, la cervecera más antigua de Veracruz dejó de ser mexicana. Un siglo antes, en 1900, esa misma fábrica nacida a los pies del pico de Orizaba se paró en París y le ganó el oro a las mejores cervezas del mundo. De ahí salió el orgullo de todo un pueblo. Hoy sus chimeneas siguen humeando, pero la empresa que las encendió ya no existe. Su nombre se borró. Sus dueños hablan otro idioma. ¿Cómo desaparece una compañía sin cerrar jamás sus puertas? Orizaba, Veracruz. De 1894 a nuestros días. La historia de cómo una fábrica puede ganarlo todo y terminar perdiéndose a sí misma. Para entender cómo se pierde un imperio, primero hay que volver al día en que apenas era el sueño de un puñado de extranjeros. Corría el año 1894. México vivía bajo el largo verano del Porfiriato, y por primera vez las vías del ferrocarril cosían al país de costa a costa. Con esos rieles no solo llegaban mercancías, llegaban europeos, llegaban máquinas, llegaban oficios, y ninguna ciudad recibía ese progreso con más fuerza que Orizaba, Veracruz, encajada entre montañas verdes, con clima fresco, agua de sobra y una estación de tren que la conectaba con el mundo. Ahí, muy cerca de esa estación, un cervecero alemán llamado Guillermo Haas se asoció con Enrique Mantey y levantó un pequeño taller, la cervecería Guillermo Haas y compañía. No era gran cosa todavía. Unos cuantos hombres, unas cuantas tinas de cobre y una obsesión: hacer en tierra caliente una cerveza tan buena como la de Europa. Pero Haase tenía una ventaja que ningún rival podía copiar. A pocos kilómetros se alzaba el Citlaltépetl, el pico de Orizaba, la montaña más alta de México, coronada de nieve todo el año. De esa nieve, al derretirse, bajaba un agua limpísima, fría y ligera. Esa agua sería, durante más de un siglo, el verdadero secreto de la fábrica. El taller creció rápido, y para 1896 los socios entendieron que necesitaban algo más grande que un negocio familiar. Convirtieron la empresa en sociedad anónima y le pusieron un nombre que sonaba a orgullo mexicano, aunque el dinero viniera de afuera. Cervecería Moctezuma, sociedad anónima, en honor al último gran tlatoani de los aztecas. Detrás de ese nombre había en realidad dos Europas. Por un lado, el capital alemán, encabezado por Adolf Burckhardt, Kuno von Alten y doña Emilia Zetterkorn de Mantey. Por el otro, el capital francés de la familia Suberby, que entraba a través de una casa de inversión con nombre elegante: la Société Financière pour l'Industrie Omejic, una cervecería con nombre azteca, agua de un volcán mexicano y bolsillos alemanes y franceses. Ese cruce raro sería, desde el primer día, tanto su fuerza como su herida. Entre todos esos socios había un hombre que no ponía tanto dinero, pero sí algo más difícil de conseguir: el saber. Adolf Burckhardt no era solo inversionista, era el maestro cervecero. Suyo era el arte de tomar la cebada, el lúpulo y aquella agua de deshielo, y convertirlos en algo digno de venderse. Burckhardt trajo la técnica alemana a las montañas de Veracruz y la casó con el agua del pico de Orizaba. Recuérdenlo bien, porque su historia y la de esta fábrica van a caminar juntas mucho tiempo, hasta que ya no. Bajo su mano nacieron las primeras cervezas de la casa, todas del tipo Pilsener, todas con nombres que hoy suenan a otro siglo: La Luna, La Flor,
la hija de Moctezuma y Juárez. La producción todavía era modesta. Los barriles se contaban con cierta facilidad y se vendían casi todos en la región. Nadie, ni el más soñador de aquellos socios, imaginaba lo que venía. Porque esta pequeña cervecería de provincia, hecha con manos alemanas y agua de un volcán, estaba a punto de hacer algo que ninguna fábrica mexicana había logrado antes. Estaba a punto de cruzar el océano, plantarse en la capital del mundo civilizado y medirse, de tú a tú, contra las mejores cervezas del planeta. Y en 1900, en París, iba a callarles la boca a todas. En el año 1900, la ciudad de París era el centro del universo. Ahí se celebraba la Exposición Universal, una feria monumental donde las naciones más poderosas del planeta presumían lo mejor que tenían: sus máquinas, sus inventos, sus artes y sus cervezas. Alemanes, belgas, franceses, checos, todos los grandes maestros del viejo continente llevaron sus mejores barriles a competir ante un jurado implacable. Y entre todos ellos, contra todo pronóstico, se coló una cerveza hecha al pie de un volcán mexicano. Cuando los jueces dieron su veredicto, la medalla de oro no fue para Múnich, ni para Praga, ni para Bruselas. Fue para una fábrica de provincia de Orizaba, Veracruz. La cerveza que había cruzado el océano se llamaba, como la empresa, Moctezuma. Años más tarde, le cambiarían el nombre por uno que México entero terminaría gritando en las cantinas: Superior. Pero ese día de 1900 todavía llevaba el nombre del emperador azteca, y ese nombre acababa de ganarle a Europa en su propia casa. Hay que entender lo que significaba aquello. Una empresa de apenas 4 años, en un país que el mundo veía como atrasado, se había parado en la capital de la civilización y había humillado a los inventores mismos de la cerveza. No fue suerte. Fue el agua del pico de Orizaba. Fue la técnica alemana de Burkhardt. Fue una obsesión por la calidad que rendía frutos. Ese oro no era un adorno, era un pasaporte. A partir de ahí, la cervecería Moctezuma dejó de ser una promesa y se convirtió en un negocio serio, con hambre de crecer. Y creció como pocas. En 1901, el control de la empresa pasó de lleno a manos del capital francés. Al frente quedó Felipe Soubervier Ramonfaure, un hombre metódico que dirigiría la cervecería con puño firme hasta su muerte en 1915. Recuerden ese apellido, Soubervier, porque durante casi medio siglo esa familia y esta fábrica serían la misma cosa. Cuando Felipe cayó, su hijo Emilio Soubervier Fernández tomó su lugar sin que la máquina se detuviera un solo día. Bajo esa dirección, los números se dispararon. Para 1904, la fábrica ya empleaba a 163 obreros. 4 años después, en 1908, la cervecería Moctezuma producía 200,000 barriles al año, daba trabajo a unos 650 empleados y movía sus máquinas con una fuerza hidráulica de 1000 caballos de potencia, alimentada por esa misma agua que bajaba de la montaña. En poco más de una década, un taller de tinas de cobre se había transformado en una potencia industrial. Pero quizá lo más notable de aquella época no fueron las máquinas, sino la gente. En una era en que los obreros mexicanos trabajaban los 7 días de la semana sin descanso, los trabajadores de la cervecería Moctezuma consiguieron algo casi revolucionario. El 17 de junio de 1911 obtuvieron el derecho al descanso dominical. Un día libre. Un domingo para la familia. Para los estándares de aquel México, eso era oro tan valioso como el de París. Así se veía la Edad Dorada. Una empresa que le ganaba al mundo. Unos dueños que reinvertían sin parar y unos obreros que empezaban a sentir que la fábrica no solo les daba trabajo,
sino un lugar en la vida. Orizaba y la cervecería empezaban a ser inseparables. Y es que un imperio no se construye solo con barriles y medallas. Se construye con leyendas, con marcas que la gente ama, con héroes de barrio, con cervezas que se vuelven parte de las fiestas, del fútbol, de la Navidad. La cervecería Moctezuma estaba a punto de crear todo eso y de convertirse, para varias generaciones, en el corazón mismo de una ciudad. Hay empresas que dan empleo a una ciudad y hay empresas que se vuelven la ciudad entera. La cervecería Moctezuma fue de las segundas. Con el oro de París en la vitrina y las máquinas trabajando a todo vapor, la fábrica dejó de ser solo un negocio y se convirtió en el latido de Orizaba. Se despertaba con el silbato de la cervecería, se trabajaba a su ritmo y por las tardes se hablaba de ella en cada cantina. Pero para amarrar de verdad ese cariño, la empresa necesitaba algo más que buenos sueldos. Necesitaba leyendas líquidas, y las fabricó una tras otra. La primera gran jugada llegó en 1912, cuando la cervecería Moctezuma compró a una competidora, la cervecería El Salto del Agua. En ese trato, no solo venían tinas y tanques, venía una marca que estaba destinada a la eternidad. Con el tiempo, aquella cerveza tomaría el nombre de un astro imposible de ignorar, Sol. Décadas después, ese nombre sencillo, redondo, luminoso, se volvería una de las cervezas más vendidas del mundo entero. Pero si Sol era el día, había otra cerveza que era pura Navidad. En el invierno de 1924, un maestro cervecero alemán llamado Otto Neumayer, con nostalgia de las tradiciones de su tierra, preparó una cerveza oscura, densa y de temporada, pensada solo como regalo para los trabajadores de la fábrica en las fiestas decembrinas. La llamó Nochebuena. Al principio nadie podía comprarla. Era un obsequio de la empresa a su gente, una manera de decir gracias cada diciembre. El detalle gustó tanto, se volvió tan esperado, que la cervecería terminó cediendo. El 20 de enero de 1938, la Nochebuena salió al fin a la venta al público. Desde entonces, para millones de familias mexicanas, la Navidad tiene un sabor, y ese sabor nació en Orizaba. Y luego estaba la reina de la casa. La cerveza Moctezuma que había ganado en París cambió su nombre por el de Superior, y en los años 50 protagonizó una de las campañas publicitarias más recordadas de México. La cara de la marca fue la actriz Gina Romand, la rubia, que se convirtió en símbolo de deseo y elegancia. De ahí salió un eslogan que se pegó por décadas en la memoria del país: la rubia que todos quieren. Superior no era solo una cerveza, era una manera de sentirse importante al pedirla. Sol, Nochebuena, Superior. 3 leyendas salidas de una sola fábrica de provincia. Pero el imperio no vivía solo en las botellas, vivía también en las calles. En 1932, por iniciativa del Sindicato de los Trabajadores y con el apoyo del director Emilio Suberbie, aquel hijo que había heredado el mando, nació el Club de Fútbol Moctezuma de Orizaba. No era un equipo de aficionados cualquiera. Llegó a jugar en la primera división del fútbol mexicano entre 1940 y 1950, poniendo el nombre de la cerveza y de la ciudad en las páginas deportivas de todo el país. Los obreros que embotellaban de lunes a sábado, el domingo iban a gritar por su equipo. La fábrica les daba el trabajo, la cerveza y hasta la pasión de los fines de semana. Para entender lo que eso significaba en el día a día, imaginemos a una familia obrera de Orizaba. Aclaremos algo. No se trata de una familia real ni documentada, sino de un retrato armado con lo que sabemos de aquella época,
un ejemplo para ponerle rostro a miles de historias parecidas. El padre entra a la cervecería de joven, con el orgullo de tener trabajo de por vida. La madre lava las camisas manchadas de malta. Los hijos crecen oyendo el silbato, jugando fútbol, soñando con vestir la camiseta del Moctezuma, seguros de que ellos también, algún día, entrarán a la fábrica. Para esa familia, la cervecería Moctezuma no era una empresa, era el futuro, era la certeza de que el mañana estaba resuelto. Nadie, en esos años felices, se detenía a pensar de dónde venían realmente los dueños, ni qué pasaría el día en que alguien más grande, desde lejos, decidiera que esa fábrica valía la pena comprarse. Porque para sostener semejante imperio de cervezas, fútbol y empleos, la cervecería Moctezuma había construido algo colosal a su alrededor, una maquinaria que se alimentaba a sí misma, un pulpo industrial con brazos en varios estados del país. Y ese gigante, tan poderoso como era, escondía justo ahí el germen de su propia caída. Un imperio de verdad no le pide favores a nadie. Se lo hace todo él solo. Para 1930, la cervecería Moctezuma tenía un problema que solo tienen los que triunfan. Vendía tanta cerveza que dependía de otros para poder embotellarla. Necesitaba millones de botellas de vidrio. Necesitaba cajas de cartón para empacarlas. Necesitaba malta, el corazón de la cerveza, en cantidades enormes. Y depender de proveedores externos significaba estar a merced de sus precios y sus retrasos. La respuesta de la empresa fue tan ambiciosa como peligrosa. Si necesitaba algo, lo fabricaría ella misma. Así empezó a nacer un monstruo industrial. En 1936 arrancó Corrugados de Tehuacán, conocida como Cotesa, una filial dedicada exclusivamente a producir las cajas de cartón donde viajaba la cerveza. Ya no había que comprarle empaques a nadie. La Moctezuma se los hacía sola. Pero justo cuando el imperio se expandía, la propiedad dio un giro que cambiaría su alma. En 1941, tras unos años de tropiezos en la administración, un grupo de inversionistas mexicanos, encabezados por Raúl Bayers Chávez, dueño del Banco de Crédito Minero y Mercantil, compró la cervecería Moctezuma. Aquel detalle es clave, y conviene subrayarlo. La fábrica que había nacido con dinero alemán y francés se volvía, por fin, plenamente mexicana. Después de casi medio siglo, los dueños del emperador azteca eran, al fin, mexicanos. Recuerden esto, porque más adelante va a doler. Bajo esas manos nacionales, el pulpo estiró sus brazos. La empresa se obsesionó con no depender de nadie. Desde 1948, empezó a fabricar sus propias botellas en un departamento interno. Y para 1957, ese esfuerzo se convirtió en una compañía formal. Sílices de Veracruz, Cibesa, dedicada al vidrio. Ese mismo año, 1957, la Moctezuma se dio el lujo de comprar a otra competidora, la Cervecería del Norte, sumando plantas y mercados. Y en 1961 remató la jugada creando la central de malta en Lara Grajales, Puebla, para producir su propia malta y cerrar el círculo por completo. Cartón, vidrio, malta, cervezas, plantas en varios estados. Piénsenlo un momento. La cervecería Moctezuma ya no era una fábrica. Era un ecosistema entero que se alimentaba a sí mismo. Un pulpo con tentáculos en Veracruz, en Puebla y más allá. Cada botella que salía a la calle había pasado de principio a fin por manos de la misma empresa. Miles y miles de familias no vivían de la cerveza directamente, sino del vidrio, del cartón, de la malta que la rodeaban. Toda una economía giraba alrededor de aquel gigante. Desde afuera,
Parecía indestructible, y en cierto modo lo era. Pero tenía un talón de Aquiles. Un pulpo tan grande tiene muchísimas bocas que alimentar. Cada filial era un costo, cada planta una nómina, cada tentáculo un peso muerto cuando las cosas iban mal. Mientras la cerveza se vendía sola, todo funcionaba. Pero si algún día las ventas flaqueaban, si los conflictos estallaban, si la administración fallaba, ese mismo tamaño colosal se volvería una losa imposible de cargar. Y había otro detalle que en Orizaba pocos tomaban en serio. Muy lejos, en el norte, en la ciudad de Monterrey, existía otra cervecera fundada casi al mismo tiempo, la Cervecería Cuauhtémoc. Durante décadas, ambas crecieron cada una en su rincón, sin estorbarse demasiado. Pero el mercado mexicano no era infinito, y tarde o temprano, dos gigantes que crecen terminan chocando. Nadie lo sabía todavía, pero el norte estaba destinado a devorar al sur. Por ahora, en su edad dorada, el pulpo de Orizaba reinaba tranquilo. Le faltaban aún varios años buenos, pero las primeras grietas, silenciosas, ya empezaban a formarse en los cimientos. Y esas grietas tenían nombre: descontento, deudas y una lucha obrera que estaba a punto de encenderse. Ningún imperio cae de un solo golpe. Primero se agrieta por dentro, despacio, mientras por fuera todavía parece invencible. La cervecería Moctezuma no fue la excepción. Para finales de los años 70, el México próspero y estable en el que había crecido la fábrica se estaba desmoronando. El país entraba en una era de crisis económicas encadenadas, devaluaciones que pulverizaban los ahorros, una inflación que se comía los sueldos mes con mes, y una deuda nacional que crecía como bola de nieve. En 1982, la cosa tocaría fondo, con el peso por los suelos y una economía en caída libre. En ese ambiente, los billetes valían cada vez menos y la comida cada vez más. Y en toda la industria cervecera, los trabajadores empezaron a exigir lo único que podía salvarlos: aumentos que les permitieran sobrevivir. Lo que durante décadas había sido una relación casi familiar entre la empresa y sus obreros, se convirtió en un campo de batalla. La primera chispa saltó en 1979. Los trabajadores de los almacenes de la Moctezuma, en la Ciudad de México, estallaron en huelga. No fue un paro de unas horas. Aguantaron un mes entero con los brazos cruzados, hasta que la empresa cedió y les otorgó un aumento del 17%. Fue una victoria para los obreros, pero también fue una señal de alarma que pocos en la dirección quisieron leer bien. La paz laboral, ese tesoro que la fábrica había cuidado desde el descanso dominical de 1911, se había roto. Y una vez rota, no paró de sangrar. Al año siguiente, en 1980, la planta de Guadalajara se detuvo por completo durante una semana. En 1981, le tocó el turno a la mismísima casa matriz. La planta de Orizaba, el corazón del imperio, se paró durante 3 horas. 3 horas pueden sonar a poco, pero eran 3 horas simbólicas, impensables años atrás. El silbato que antes marcaba el orgullo de una ciudad, ahora marcaba el pulso de un conflicto. La fábrica y su gente, que tanto tiempo habían caminado del brazo, empezaban a mirarse con desconfianza. Volvamos por un momento a aquella familia obrera que imaginamos antes. Ese retrato armado, no una familia real, para entender qué se sentía adentro. El padre, que había entrado de joven creyendo en el trabajo de por vida, ahora era un veterano canoso que veía con tristeza cómo se agriaba todo. El hijo, ya crecido, trabajaba a su lado, pero pertenecía a otra generación, una que ya no daba nada por seguro, que se había afiliado al sindicato y que salía a exigir en las asambleas con la rabia de quien sabe que el suelo se mueve.
Padre e hijo amaban la misma fábrica, pero la veían con ojos distintos. Uno recordaba la gloria, el otro peleaba por no quedarse atrás, y ninguno de los dos imaginaba que la respuesta de la empresa a esos conflictos iba a partir en dos a miles de familias como la suya. Porque frente a las huelgas, la dirección de la cervecería tomó una decisión que marcaría el principio del fin. La empresa decidió recortar, y no de a poco. En apenas 5 años, la cervecería Moctezuma dejó sin empleo a alrededor de 6.000 obreros. 6.000. Piénsenlo en el contexto de una fábrica que era el alma de Orizaba. Cada despido no era solo un número en una hoja de cálculo. Era una casa sin ingreso, una mesa con menos platos, un joven que ya no heredaría el lugar de su padre. La promesa sagrada del trabajo de por vida se convirtió, para miles, en una despedida sin ceremonia. En las calles de Orizaba empezaron a verse hombres en edad de trabajar, sentados en las banquetas, a media mañana, sin a dónde ir. El corazón del pueblo empezó a vaciarse. Pero sería injusto echarle la culpa solo a las huelgas. La verdad, como casi siempre, es más incómoda y tiene varias caras. Según los relatos de aquellos años, el desastre se cocinó por 3 fuegos al mismo tiempo. El primero, sí, fueron los conflictos laborales que paralizaban la producción. El segundo, y quizá el más grave, fueron los errores de administración. Decisiones torpes, gastos mal calculados y una empresa gigante que se había vuelto demasiado pesada y lenta para reaccionar en tiempos que exigían rapidez. Y el tercero venía de afuera, la competencia. Aquí conviene recordar al pulpo del que hablábamos. Todos esos tentáculos, el vidrio, el cartón, la malta, las plantas repartidas por el país, que en la época dorada eran una fortaleza, ahora eran una carga brutal. Cada filial costaba, cada nómina pesaba, y con las ventas tambaleándose, alimentar a semejante monstruo se volvió una pesadilla financiera. Las deudas empezaron a acumularse como nubes antes de la tormenta. Mientras tanto, sus rivales no dormían. En el norte, la cervecería Cuauhtémoc de Monterrey, y en el centro, el Grupo Modelo, se modernizaban, invertían y le comían mercado poco a poco. Ellos tenían dinero fresco para publicidad, camiones nuevos, campañas por todo el país. El público cambiaba de gustos. La venta de cerveza se había vuelto una guerra millonaria de imagen. Y la vieja gloria de una medalla ganada en París en 1900 ya no alcanzaba para llenar un tarro en los años 80. Y aún así, los obreros siguieron peleando por lo suyo. El 4 de enero de 1984, los trabajadores de la filial de la Ciudad de México volvieron a estallar en huelga. 13 horas de paro que terminaron con otra victoria sindical, un aumento del 29%. Sobre el papel, ganaron. Pero era una victoria amarga, casi trágica. Cada peso que arrancaban a la empresa era un peso que la empresa ya no tenía. Trabajadores y patrones estaban, sin darse cuenta, remando juntos hacia el mismo naufragio. Ese era el retrato de la cervecería Moctezuma a inicios de 1984. Una empresa legendaria, con marcas amadas por todo un país, ahogándose en deudas millonarias, sangrando empleos, peleada con su propia gente y perdiendo terreno frente a rivales más ágiles. El barco hacía agua por todos lados, y ya nadie a bordo sabía cómo achicarla. Y cuando una empresa mexicana de ese tamaño se hundía en aquellos años, había alguien que siempre aparecía en escena. No llegaba con un salvavidas en la mano, sino con un documento oficial. No venía a rescatar el barco para devolvérselo a su capitán, sino a quedarse con el timón. En 1984, ese alguien tocó la puerta de Orizaba
y se llamaba Gobierno Federal. En el mundo de los negocios hay una palabra que suena a salvación, pero muchas veces significa lo contrario: intervención. Cuando el gobierno interviene en una empresa, no le presta dinero y se va. Entra, toma el control, se sienta en la silla del dueño y decide su destino. El capitán deja de mandar en su propio barco. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a la cervecería Moctezuma en 1984. Las deudas se habían vuelto impagables. La empresa que había ganado el oro en París, que había dado de comer a Orizaba durante casi 90 años, estaba a un paso de la quiebra total. Y ante ese abismo, el gobierno federal decidió intervenirla, tomar las riendas para evitar que se derrumbara y arrastrara consigo a miles de familias y a toda una región. Sobre el papel, sonaba a un acto de piedad. En la práctica, era el certificado de que la vieja Moctezuma, tal como el país la había conocido, ya estaba muerta. Y aquí hay que detenerse en una ironía brutal, porque para entender esta historia hay que mirar el México de aquellos años. El país entero estaba en llamas. En 1982, apenas 2 años antes, la nación había caído en la peor crisis económica de su historia moderna. El peso se desplomó. La deuda externa se volvió impagable y el gobierno, en un movimiento desesperado, hasta se apoderó de los bancos del país. El presidente Miguel de la Madrid gobernaba un México quebrado, que apretaba el cinturón como nunca. En otras palabras, el rescatador estaba tan ahogado como el náufrago. Un gobierno sin dinero se hacía cargo de una empresa sin dinero. Difícilmente una receta para el milagro. Aquel México, además, había convertido la deuda de las empresas en un problema del Estado. Con los bancos ya en manos oficiales y con programas creados a la carrera para contener la sangría de las compañías endeudadas en dólares, el gobierno se había vuelto, quisiera o no, el gran acreedor y el gran administrador de medio país. Meter la mano en una cervecera quebrada no era, en ese contexto, un acto extraordinario. Era el pan de cada día de un Estado que sostenía con hilos a decenas de gigantes tambaleantes. Conviene ser honestos con lo que se sabe y lo que no. No existe una crónica pública y detallada de aquel momento. No hay registro fino del día exacto, ni de la escena en que los funcionarios llegaron a tomar el control de la planta de Orizaba. Lo que los registros disponibles sí dejan claro es el hecho central y su peso. En 1984, por deudas millonarias y al borde de la quiebra, la cervecería Moctezuma dejó de estar en manos de sus dueños privados y pasó a ser administrada bajo la tutela del Estado. Ese solo hecho, dicho sin adornos, ya era demoledor, porque significaba que la primera de las grandes pérdidas se había consumado. La empresa acababa de perder lo más íntimo que tiene una compañía: el control sobre sí misma. El emperador azteca ya no respondía a los suyos, sino a los escritorios de la Ciudad de México. Le llamaron rescate. Pero hay rescates que son, en realidad, una sentencia disfrazada. Un verdadero rescate habría buscado sanar a la empresa, ponerla de pie y devolverla, curada e independiente, a manos que la hicieran crecer otra vez. Lo que pasó no fue eso. El México de Miguel de la Madrid no solo estaba quebrado, estaba cambiando de mentalidad. Era el comienzo de una nueva era, la de la venta del Estado. En los años siguientes, el gobierno se dedicaría a deshacerse de cientos de empresas públicas y paraestatales, a rematar todo lo que costara dinero mantener. Y una cervecería endeudada, peleada con su sindicato y perdiendo mercado, era justo la clase de bulto del que un gobierno pobre quería deshacerse cuanto antes. Por eso la intervención de 1984 no fue una cama de hospital.
Fue una sala de espera. La Moctezuma no estaba siendo curada para vivir libre, estaba siendo aseada, ordenada y puesta en el aparador para ser vendida. El Estado no quería quedarse con ella. Solo la sostenía el tiempo suficiente para encontrarle un comprador. Imaginen otra vez lo que eso significaba puertas adentro, para esa familia obrera que hemos venido siguiendo. Aclaremos una vez más que es un retrato representativo, no una familia real. Pero miles vivieron algo parecido. El padre veterano contemplaba, sin entender del todo, cómo llegaban administradores nuevos, caras desconocidas, gente que hablaba de números y no de cerveza. El hijo, más joven y más despierto, intuía la verdad que nadie decía en voz alta, que la fábrica de su vida ya no le pertenecía a nadie de Orizaba, que su futuro se decidiría lejos, en oficinas donde jamás habían olido el aroma del lúpulo bajando de la montaña. La certeza de trabajo de por vida que había sostenido a su padre se había convertido en una pregunta sin respuesta. ¿Mañana seguiré aquí? Y aquí conviene cerrar, con tristeza, un capítulo humano que venía de muy atrás. Porque con la empresa en manos del Estado y a punto de ser vendida, se apagaba para siempre la era de los dueños con rostro. Se acababa el tiempo de los suburbi, aquellos directores que apadrinaban al equipo de fútbol y conocían la fábrica palmo a palmo. Se acababa el tiempo de los Bayers y de los inversionistas mexicanos que la habían hecho suya en 1941. Todos esos nombres, todas esas manos que durante décadas habían sentido la Moctezuma como algo propio, salían de la historia. Lo que venía después no tendría rostro humano, sino logotipo corporativo. Y mientras adentro reinaba esa angustia, afuera empezaban a circular los tiburones. Porque una cosa era clara para todos los que sabían leer un balance. Aunque estuviera endeudada, la cervecería Moctezuma seguía siendo un tesoro. Tenía marcas que el país entero amaba. La Sol, la Superior, la Nochebuena. Tenía plantas, tenía redes de distribución, tenía casi un siglo de prestigio. Comprarla barata, ordenarla y exprimir esas marcas podía ser el negocio de una vida. Y había un candidato que la miraba con más apetito que ninguno. No venía de Veracruz, no venía del centro, venía del norte. Desde Monterrey, la vieja rival, la cervecería Cuauhtémoc y el poderoso grupo financiero que la respaldaba, llevaban años observando. Ellos sí tenían dinero, ellos sí tenían ambición, y ellos entendían algo que quizá en Orizaba no querían aceptar, que la Moctezuma, herida y en venta, era la presa más apetecible del mercado cervecero mexicano. El gobierno no iba a quedarse con ella. Eso era seguro. La única pregunta que quedaba flotando en el aire, en aquel 1984, era otra, y era escalofriante para cualquier orizabeño. Cuando el Estado por fin soltara al emperador azteca, ¿en manos de quién iba a caer? La respuesta llegaría muy pronto, y confirmaría el viejo presentimiento, que el norte, tarde o temprano, se iba a comer al sur. La respuesta llegó en 1985, y para muchos orizabeños fue como recibir una bofetada con guante de seda. El gobierno soltó al emperador azteca, y quien lo atrapó al vuelo fue un conglomerado del norte llamado Valores Industriales, conocido por sus siglas, VISA. Y aquí está el detalle que lo cambia todo, el que convierte una simple compraventa en una herida histórica. Visa no era un comprador cualquiera. Visa era el grupo financiero de Monterrey que estaba detrás de la cervecería Cuauhtémoc, es decir, la eterna rival. La competidora del norte que había nacido casi al mismo tiempo, en 1890, y que durante casi un siglo había peleado con la Moctezuma por cada tarro de cerveza del país. Piénsenlo bien.
Durante generaciones, el sur y el norte cervecero de México habían crecido cada uno en su esquina. Orizaba, con su agua de volcán y su medalla de París. Monterrey, con su carta blanca, su Tecate y una maquinaria industrial imponente respaldada por la poderosa dinastía regiomontana de los Garza Sada. Dos imperios, dos orgullos regionales, dos maneras de entender la cerveza. Y en 1985, uno de ellos, herido y en venta de rebaja, cayó en manos del otro. El norte, por fin, se había comido al sur. Y había una ironía cruel escondida en esa jugada. ¿Recuerdan al pulpo de Orizaba, aquel imperio de vidrio, cartón y malta, que la Moctezuma había construido para no depender de nadie, y que al final terminó hundiéndola con su propio peso? Pues bien, en Monterrey habían construido exactamente el mismo tipo de pulpo, solo que más grande, más sano y mejor administrado. Los regiomontanos tenían sus propias vidrieras, sus propias fábricas de cartón, su propia malta, todo un ecosistema industrial que era la envidia del país. La misma estrategia que fue tumba para el sur, fue trampolín para el norte. La diferencia no estuvo en la idea, sino en quién supo cargarla sin ahogarse. Para Visa, fue el negocio del siglo. Compraban a precio de ganga y salida de un gobierno que solo quería deshacerse de ella, una empresa que aún cargaba un tesoro incalculable. Porque con la cervecería Moctezuma no adquirían solo deudas y máquinas viejas, adquirían las marcas, se llevaban la Sol, se llevaban la Superior, la rubia que todos quieren, se llevaban la 2X, se llevaban la Nochebuena de cada diciembre mexicano. De un plumazo, el grupo de Monterrey sumaba a su ya enorme portafolio las cervezas más queridas del centro y el sur del país. Dejaba de tener rival serio y se convertía, casi de la noche a la mañana, en un coloso sin contrapeso. Y para Orizaba, ¿qué significaba todo esto? Significaba la segunda gran pérdida. Recordemos la cuenta dolorosa que venimos siguiendo. En 1984, la Moctezuma había perdido el control de sí misma cuando el Estado la intervino. Ahora, en 1985, perdía algo aún más definitivo: la propiedad. Ya no era una empresa veracruzana en manos de veracruzanos, ni siquiera en manos del gobierno mexicano de forma temporal. Ahora tenía dueño con nombre y apellido, y ese dueño estaba a más de 1000 kilómetros, en Monterrey. La cervecería Moctezuma Independiente, dueña de su propio destino, la que se había plantado sola frente al mundo en París, había dejado de existir como tal. El emperador seguía vivo, pero ya era prisionero. Y aquí llegamos a lo más extraño, a lo más inquietante de toda esta historia. Porque uno esperaría que un momento así, la muerte de una empresa de casi un siglo, tuviera una escena grandiosa y trágica, un último día, un adiós. En otras historias de fábricas que caen, ese día existe y estremece. El instante en que se apaga el último horno, la sirena que suena por última vez, los obreros que salen en fila con sus cascos bajo el brazo mientras las luces se apagan para siempre. Un funeral con cadáver, con fecha, con lágrimas. Un momento exacto que uno puede señalar en el calendario y decir: aquí murió. Pero busquen cuanto quieran en los archivos, y en esta historia no lo van a encontrar. Porque en el caso de la cervecería Moctezuma, ese último día dramático simplemente no existió. Seamos honestos con lo que dejan ver los registros. No hay una crónica del último día de la Moctezuma Independiente, y no la hay por una razón escalofriante. No la hay porque nadie apagó nada. Al día siguiente de que Visa tomara el control, la planta de Orizaba seguía oliendo a malta. Los hornos seguían encendidos. La superior seguía saliendo por la banda de embotellado, idéntica a la del día anterior.
Los mismos obreros ficharon a la misma hora, se pusieron el mismo overol, escucharon el mismo silbato. Desde afuera, desde la calle, desde la banqueta de enfrente, no se veía absolutamente nada distinto. Y ahí está, precisamente, la tragedia más honda de esta historia. La cervecería Moctezuma no murió con un estruendo, murió en silencio, murió en una sala de juntas, en una firma, en un traspaso de acciones que nadie en Orizaba pudo ver ni oír. Fue una muerte sin cadáver, y por eso no hubo velorio. ¿Cómo se llora a alguien que sigue respirando, que sigue oliendo igual, que sigue saliendo cada mañana a repartir cerveza por las cantinas del país? La empresa se había muerto por dentro, mientras su cuerpo seguía caminando. Un fantasma trabajando con el uniforme del difunto. Porque conviene detenerse a pensar, ¿qué es en realidad una empresa? ¿Son sus paredes? Esas siguieron en pie. ¿Son sus máquinas? Esas siguieron girando. ¿Son sus trabajadores? Muchos siguieron ahí. ¿Es su marca, su sabor? Esos no solo sobrevivieron, se hicieron más famosos que nunca. Entonces, ¿qué fue lo que murió? Murió lo invisible. La voluntad propia, el dueño local, la independencia, el alma. Murió el derecho de Orizaba a decidir sobre su propia joya. Y resulta que eso, lo que no se ve ni se toca, era justamente lo más importante de todo. Volvamos, una última vez en este tramo, a nuestra familia obrera imaginaria. Ese retrato que armamos para dar rostro a miles de vidas reales. Para ellos, el terremoto fue casi imperceptible, y por eso mismo, más cruel. El padre, ya viejo, quizá alcanzó a conservar su empleo bajo los nuevos patrones, y se jubiló años después sin terminar de entender qué había pasado con su empresa. Se llevó a la tumba la idea de que trabajó toda la vida para una casa que, a mitad del camino, ya le pertenecía a otros. El hijo siguió fichando, siguió oyendo el silbato de siempre, solo que ahora su sueldo, sus horarios y su futuro se decidían en unas oficinas de Monterrey donde nadie conocía su nombre ni le importaba. Todo seguía igual, y al mismo tiempo, nada volvería a ser lo mismo. La fábrica que iba a heredar, tal como su padre se lo había prometido, ahora pertenecía a los que durante toda la vida habían sido los otros, la competencia, los del norte. Esa es la denacionalización silenciosa, la metamorfosis invisible, no la muerte a fuego y humo, sino el vaciamiento lento y limpio. Por fuera, la marca reluciente. Por dentro, otro dueño. El nombre decía Moctezuma, el mando decía Monterrey, la cerveza sabía a Orizaba, las ganancias viajaban al norte. Pero incluso ese consuelo a medias, el de conservar al menos el nombre, tenía los días contados. Porque los nuevos dueños no habían comprado a la Moctezuma para dejarla como un adorno independiente dentro de su imperio. La habían comprado para fundirla, para digerirla, para convertirla en parte de su propia carne. Y muy pronto lo harían oficial. En apenas 3 años, el nombre orgulloso de Cervecería Moctezuma, ese que había ganado en París y presumido durante casi un siglo, se encogería hasta quedar reducido a la mitad de un guión. De emperador con trono propio, pasaría a ser apenas un apellido pegado al de su conquistador. Y esa historia, la de cómo un nombre glorioso se convierte en la sombra de otro, es la que viene ahora. Hay una última humillación que una empresa puede sufrir, más silenciosa que la quiebra y más definitiva que la venta. Es perder el nombre, y a la Moctezuma le tocó vivirla en 1988. Ese año, los dueños de Monterrey dieron el paso final. Lo que en 1985 había sido una compra de acciones, se volvió una fusión completa y oficial. La Cervecería Moctezuma
fue absorbida por la cervecería Cuauhtémoc. Ya no serían dos empresas, ni siquiera una empresa con dos dueños. Serían una sola, y llevaría un nombre nuevo que lo decía todo: Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Por encima de todo el conjunto se levantó, además, un gigante corporativo reorganizado bajo unas siglas que México aprendería a conocer muy bien en las décadas siguientes: FEMSA, Fomento Económico Mexicano. Detengámonos en ese nombre, Cuauhtémoc Moctezuma, porque encierra una ironía casi poética. Cuauhtémoc y Moctezuma fueron los dos grandes emperadores aztecas del momento de la conquista. Y ahora, siglos después, en la etiqueta de una cervecera, uno quedaba pegado detrás del otro. El emperador de Orizaba, el que había ganado en París, el que había reinado casi un siglo sobre el sur del país, quedaba reducido a la segunda palabra, a un apellido, a la mitad de un guión. Ya no era Moctezuma, la orgullosa. Era el Moctezuma que venía después de Cuauhtémoc. Esa fue la tercera gran pérdida, y quizá la más simbólica de todas. Porque un nombre no es solo una palabra, es la identidad, es la bandera, es lo primero que uno dice cuando le preguntan quién es. En 1984, la empresa había perdido el control. En 1985, la propiedad. Y ahora, en 1988, perdía hasta el derecho a llamarse por su propio nombre. El emperador azteca ya no tenía trono, ni corona, ni siquiera su nombre completo. Solo le quedaba el sabor. Para Orizaba, el cambio terminó de sellar una despedida que venía doliendo desde hacía años. La planta que había sido el ombligo del mundo para toda una ciudad, ahora era, en los papeles, apenas una fábrica más dentro de una red enorme controlada desde el norte. Las decisiones importantes: qué producir, cuánto invertir, a quién contratar, a quién despedir, se tomaban lejos, en oficinas regiomontanas. El equipo de fútbol que había llenado de orgullo a la ciudad tenía décadas de haber desaparecido. Las viejas familias dueñas eran ya un recuerdo. Lo que quedaba era el trabajo, las marcas y la nostalgia. Y con esa fusión, el mapa cervecero de México quedó dibujado de una forma que dura hasta hoy. Se acabaron las decenas de cervecerías regionales que alguna vez compitieron por el paladar del país. A partir de entonces, prácticamente todo el mercado quedó repartido entre dos colosos. Por un lado, la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con la Sol, la Superior, la 2X, la Tecate, la Carta Blanca. Por el otro, el Grupo Modelo, con la Corona a la cabeza. Dos imperios y nada en medio. La diversidad de sabores y de historias que había hecho tan rica a la cerveza mexicana se comprimió en una guerra de dos. Y la Moctezuma, que alguna vez fue una potencia por sí sola, ahora era solo una pieza en el tablero de otro. Podría parecer que aquí termina la historia, que ya no había nada más que perder. La empresa había cedido su control, su propiedad y su nombre. ¿Qué más se le puede quitar a un imperio que ya lo entregó casi todo? Quedaba una cosa, la última, la más profunda de todas. Quedaba su nacionalidad. Porque durante los años siguientes, esas marcas orizabeñas convertidas en tesoro nacional crecieron como nunca. La Sol y la 2X conquistaron mercados en todo el planeta. Se volvieron símbolos de México en bares de Nueva York, de Londres, de Tokio. Se hicieron tan valiosas, tan apetecibles, que era cuestión de tiempo para que alguien todavía más grande pusiera los ojos sobre ellas. Alguien que no estaría en Monterrey, alguien que ni siquiera estaría en México. En 2010, ese alguien llegó desde el otro lado del océano, con un cheque de miles de millones de dólares y una bandera que no era la nuestra. Y con esa firma, la última gota de sangre mexicana abandonaría, para siempre, a la vieja cervecera del Pico de Orizaba.
El 11 de enero de 2010, la historia dio su vuelta más amarga y más redonda. Ese día, la empresa holandesa Heineken, uno de los gigantes cerveceros del planeta, anunció que compraría todo el negocio de cerveza de FEMSA. Es decir, se llevaba la Cuauhtémoc Moctezuma completa, con todo y las viejas marcas nacidas en Orizaba. Según algunas fuentes, la operación se evaluó en alrededor de $7.800 millones, una de las transacciones más grandes en la historia cervecera de México. Con esa firma, la Sol, la Superior, la 2X y la Nochebuena dejaron de tener dueño mexicano. FEMSA, el grupo regiomontano, se quedó con sus refrescos y sus tiendas OXXO, pero soltó para siempre la cerveza que había heredado de Orizaba. Y aquí se cierra el círculo de una manera casi cruel. Recuerden cómo empezó todo. En 1896, con capital alemán y francés. Después, en 1941, la empresa por fin se volvió mexicana con don Raúl Bayers y sus socios. Fue nuestra durante casi 70 años, y en 2010 volvió a manos extranjeras, esta vez holandesas. La rueda giró completa, nació europea, se hizo mexicana y terminó europea otra vez. Como si aquella agua del pico de Orizaba, después de un siglo de viaje, hubiera vuelto al punto de partida, solo que sin nosotros. Y no fue la única, porque apenas 3 años después, en 2013, el otro gran coloso de la cerveza mexicana, el Grupo Modelo, dueño de la Corona, también fue comprado por un gigante extranjero en una operación todavía más colosal. Así, en cuestión de pocos años, prácticamente toda la cerveza mexicana, esa que presumimos como símbolo nacional en cada rincón del mundo, dejó de ser, en los papeles, mexicana. La Moctezuma fue solo la primera ficha de un dominó que terminó tirando a toda la industria. Con eso se consumó, para nuestra vieja cervecera, la cuarta y última pérdida, la más honda de todas, la nacionalidad. Hagamos el recuento final, porque es un descenso perfecto, escalón por escalón. En 1984, la cervecería Moctezuma perdió el control de sí misma ante el gobierno. En 1985, perdió la propiedad ante la rival de Monterrey. En 1988, perdió su nombre, reducido a la mitad de un guión. Y en 2010, perdió su nacionalidad, entregada a una empresa del otro lado del océano. Control, propiedad, nombre, patria. Una por una, todas las capas del emperador azteca fueron cayendo, en silencio, sin un solo disparo, sin un solo incendio. Y sin embargo, aquí viene lo más asombroso de toda esta historia, lo que convierte a la cervecería Moctezuma en un caso único, porque a pesar de todo eso, la cerveza jamás murió. Al contrario, nunca estuvo más viva. Volvamos a la pregunta con la que empezó este viaje. ¿Cómo desaparece una compañía sin cerrar jamás sus puertas? Pues aquí está la respuesta, y es tan hermosa como triste. La planta de Orizaba, aquella que fundó Guillermo Hasse junto a la estación del tren en 1894, sigue funcionando hoy. Nunca cerró, ni un solo día. Bajo la bandera de Heineken, sigue produciendo cerveza al pie del mismo volcán, con la misma agua de deshielo. De acuerdo con cifras de años recientes, la planta ha dado empleo a alrededor de 500 trabajadores y se ha convertido, irónicamente, en uno de los orgullos de su dueño extranjero por su eficiencia en el uso del agua. De sus líneas siguen saliendo la Superior, la Sol, la 2X y otras cervezas que se toman en todo el país. Y las marcas, esas leyendas orizabeñas, se volvieron inmortales. La Sol y la 2X hoy se venden en más de 100 países. Son de las cervezas mexicanas más conocidas del mundo
símbolos de nuestra tierra, en bares de ciudades donde nadie ha oído hablar de Orizaba. La Nochebuena sigue anunciando la Navidad en cada mesa mexicana, tal como la soñó aquel maestro alemán en 1924. Y la superior sigue siendo, para muchos, la rubia que todos quieren. Hasta la ciudad de Orizaba honra lo que perdió. En el hermoso Palacio de Hierro, un edificio de estructura metálica, traído pieza por pieza desde Europa, hoy funciona un museo de la cerveza que cuenta esta misma historia a quien quiera escucharla. Y ahí está la paradoja final, la que hace única a esta historia. La empresa murió, pero sus creaciones se volvieron eternas. Orizaba perdió el imperio, pero el mundo entero bebe lo que Orizaba inventó. El nombre Moctezuma se apagó, pero las cervezas del emperador conquistaron el planeta. Solo que ya no lo hacen para nosotros, ni bajo nuestra bandera. Es una victoria y una derrota al mismo tiempo. Es un fantasma glorioso. ¿Y qué nos deja todo esto? 3 lecciones que van mucho más allá de la cerveza. La primera, ganar no es lo mismo que sobrevivir. La Moctezuma le ganó al mundo en París en 1900. Tuvo las mejores marcas, el mejor sabor, el cariño de un país entero. Y aún así cayó. La gloria y la calidad no bastan. Sin buena administración y sin cuidar la casa por dentro, hasta el más grande se derrumba. La segunda, el que crea no siempre es el que cosecha. Orizaba puso el agua, el talento, el trabajo de generaciones y creó marcas que valen miles de millones. Pero los frutos de ese esfuerzo terminaron recogiendo los otros. Primero Monterrey, después Ámsterdam. Construir un tesoro no garantiza quedarse con él. Y la tercera, la más inquietante. Hay muertes que no se ven. Estamos acostumbrados a imaginar la caída de una empresa como un derrumbe con humo y escombros. Pero las desapariciones más completas son a veces las más silenciosas. Una firma, un cambio de accionistas, un nombre que se encoge. Así, sin ruido, se puede perder una empresa, una industria, hasta un pedazo de la identidad de un país, mientras todos seguimos brindando sin darnos cuenta de nada. Al final, el agua sigue bajando del pico de Orizaba, fría y limpia, como hace más de 100 años. Sigue entrando a la misma fábrica, sigue volviéndose cerveza, sigue viajando por el mundo en botellas verdes y doradas. Lo único que cambió fue de quién es la mano que la embotella. El emperador azteca murió hace mucho. Su cerveza, en cambio, nunca dejó de reinar, solo que ahora reina para otros. Y quizá esa sea la lección más mexicana de todas, que a veces lo nuestro se vuelve del mundo justo el día en que dejamos de cuidarlo. Si esta historia te removió algo por dentro, cuéntamelo aquí abajo, en los comentarios, y dime, ¿qué otra gran empresa o fábrica mexicana te gustaría que investiguemos y contemos en un próximo video? Tu propuesta puede ser exactamente la que traigamos a la luz la próxima vez.